Maternidad. Soy un nido de carne. Una criatura me respira desde adentro como si fuera una plegaria rota. Mis senos, como campanas sagradas, como grilletes en campo abierto. Nadie adivina que amar un hijo es también sospechar de Dios. Hay días en que deseo ser humo, pero la pequeña criatura me busca como si yo fuera el universo. En las noches, cuando el guardián de sus silencios, entiendo que lo llamé a esta tierra con mi sangre, y él me respondió con una voz que fabriqué en el fondo de una hoguera. Debo enseñarle a nombrar el mundo, sembrando en su pecho la luz, aunque su madre tenga un corazón con grietas. Y cuando crezca, voy a decir sin temor vuela, aunque por dentro una jaula grite, quédate. Bueno, y así les damos la cordial bienvenida a todos nuestros seguidores, a nuestras seguidores de un domingo, tomándonos un café este domingo con el profesor Rubén Darío. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy importante de las letras latinoamericanas. Sí, se trata de Joana Marcela Rosso Enciso. Ella es licenciada en Humanidades, contadora pública, ¿no? Especialista en pedagogía de la lengua y literatura, maestra en educación. Actualmente es docente de la Universidad de Pamplona y directora del taller de escritura Rayuela Escrito a la Red Relata del Ministerio de Cultura, ¿no? En el 2007 publicó el libro Al otro lado del asfalto y antologías como Nómina de Huesos, Cúcuta 2010, La sombra y el relámpago, Cúcuta 2011, Poca Tinta, Ciberpoesía, Universidad de Caldas 2012, Las mujeres que yo amo, algunas antologías de poetas colombianas, Casa del Poeta Peruano 2012, Palabras como Cuerpos, Bogotá 2013, Poesía Terapéutica, El Rayo que no cesa, Bogotá 2014, eh, Genealogía de los Susurros, 82 voces de poesía colombiana, Medellín 2014, Polen de Luna, Barranquilla 2014, Contra el Olvido y la Indiferencia Relata, Minicultura 2014, Antología Vuelven los Comuneros de la Universidad Industrial de Santander 2015, colaboradora por Colombia en la revista argentina La Más Medula, antología Lecturas Urgentes de Poesía Cali 2017, antología ¿Acaso alguien camina en nuestros pasos? Editorial Pigmalión Cartagena 2018. Además, ha obtenido 4 premios del Ministerio de Cultura y Fundalectura por Tertulia Literaria El Túnel en el 2004, 2005 y 2006. Trabajo publicado en el libro Bibliotecas, Lectores y Lecturas, segundo puesto en la categoría de poesía en el quinto concurso literario bonaventuriano de poesía y cuento, convocado por Buenaventura Cali. Certamen internacional desde 2009, mención de honor en el 10º concurso literario bonaventuriano de poesía y cuento. Mención de honor en el concurso de poesía y cuentos relata 2014 y ganó en el 2010 el premio de tertulias del Bicentenario la Embajada de España con el proyecto Rayuela, ¿sí? Y recientemente Joana ha sido reconocida y ha sido galardonada en uno de los galardones literarios más importantes del país, organizado por RTBC, Sistema de Medios Públicos, y transmitido por Señal Colombia, ¿sí? Ella fue la primera, pues fue escogida su obra como primera homenajeada, distinguida como ganadora del primer lugar en el Premio Nacional de Poesía Maruja Viera 2025, destacándose entre cientos de participantes, entre todos los que estaban. Entonces, Joana, pues bienvenida y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Me alegra mucho regresar. Habíamos estado en un programa hace muchos años y volver acá con su invitación, pues me agrada bastante. Bueno, primero, bueno, agradecerte, claro, obviamente. Pero déjanos saber, antes que entrarnos más a tu vida, la vida literaria, es la experiencia de este reconocimiento, Joana, este último reconocimiento de poesía Maruja Viera, ¿no? Que entre 7.000
poemas recibidos, tu obra fue escogida la ganadora. Sí, mira que es un concurso muy importante en el sentido, pues primero porque lo organiza el Sistema de Medios Públicos, Señal Colombia y el programa de Colombia Verso a Verso, que además es un programa realmente inédito porque es el primer programa de poesía, ¿no? De donde pasan los poetas de los territorios y Señal Colombia se va a los territorios a hablar con los poetas. Holman Morris, pues a través de ese programa se le ocurre hacer esta gran convocatoria poética y ellos contaban que no esperaban tanta acogida, que llegaran tantos escritores, llegaron 2.700 poetas del país y tuvieron que leer más de 7.000 poemas. Entonces, cuando yo supe esas cifras, ¿cierto? Que ya fue el lunes que nos fuimos enterando un poco de toda la convocatoria, pues, y luego de que me mencionan como ganadora del primer lugar, para mí realmente fue muy importante de no creer, ¿cierto? Porque fue una convocatoria muy amplia, entonces, sí significa mucho para mí este premio, este reconocimiento y además que Señal Colombia y los medios públicos le dieron toda la altura al evento de hacer la transmisión, de hacernos entrevistas en Radio Nacional, en Señal Colombia, en llevarnos al programa de Holman Morris, en Noches de Opinión, de llevarnos al Calentado, es decir, fue un reconocimiento también a nivel de medios que es importante porque en Colombia no se habla mucho de poesía y menos pues en los grandes medios. Así es. Bueno, de nuevo, felicitaciones porque es un gran logro. Terminas pues el año, imagínate. Y a ver, ahora sí, cuéntanos un poco de Joana. ¿Quién es Joana Marcela? Háblanos un poco de ti, de tu relación, ¿no? Con las palabras, con las letras, porque antes te fuiste por la contaduría, pero háblanos un poco de ti. Bueno, sí, yo estudié contaduría pública, ejercí muy poco realmente, luego estudié lengua castellana y comunicación y me dediqué a ser docente del programa de comunicación de la Universidad de Pamplona. En ese recorrido universitario también hacía tertulias literarias, creamos con unos amigos un proyecto que se llamó el Centro Literario El Túnel y con ese proyecto de promoción de lectura pues ganamos algunos reconocimientos con el Ministerio de mejores tertulias literarias, mejores tertulias para radio, hicimos un proyecto de tertulias latinoamericanas y un proyecto que se llamó Tertulias a la Francesa, entonces era todo el recorrido por la literatura y afortunadamente pues obtuvimos reconocimientos también con los proyectos de promoción de lectura. Luego ya cuando todos nos graduamos y todos se van, ¿cierto? Y empiezan como su vida laboral, inicio un nuevo proyecto que se llama el Taller de Escritura Rayuela. Inicialmente, digamos, muy local, pues para el municipio, para algunas personas que querían acercarse a la escritura. Y allí es donde empezamos a escribir como con más juicio y hacer esa crítica tan necesaria dentro de los talleres. Y cuando sale la convocatoria de la Red Relata del Ministerio de Cultura, presentamos el proyecto y afortunadamente quedamos. Ya son 16 años con la Red Relata y surge en el año 2010 la convocatoria de tertulias para el Bicentenario, presentamos el proyecto, lo ejecutamos de la promoción de lectura en torno a toda la crónica de Indias, a toda la literatura que se dio en torno al Bicentenario y afortunadamente también quedamos en ese proyecto como ganadores. Entonces, pues mi recorrido empieza como promotora de lectura, como tallerista en talleres de escritura creativa para jóvenes, chicos de colegio, chicos de universidad, también para diferentes entidades, ¿no? Entonces trabajamos de pronto talleres de escritura con Libertad Bajo Palabra en el IMPEC de Pamplona y de Cúcuta, y tratamos pues de llegar con la lectura a muchas partes, y pues ahí en ese proceso también íbamos escribiendo y trabajando en torno a la escritura literaria y a la crítica literaria que es tan necesaria, ¿no? Y a la autocrítica. Cuando tú eras niña, cuando estabas en el colegio, ¿había un gusto por la lectura o cuándo empezó ese gusto por leer? Bueno, en mi casa pues habían libros, ¿cierto? Había una biblioteca, entonces una biblioteca pequeña, pero pues digamos que el contacto con los libros como libro objeto era muy natural, ¿no? Era de manera muy natural. A mí me gustaba aprenderme los poemas que encontraba en los libros de lengua castellana que le pedían a uno para el colegio, me parecía muy bonito.
Me encantaba, por ejemplo, cuando nos pusieron en primaria a leer El Principito. Yo creo que fue de las primeras historias de las que me enamoré. Y yo hice la pregunta al cielo en algún momento cuando terminé de leer El Principito, porque dice, si quieres saber qué pasó con la rosa, el Principito, ¿cierto? Pregúntale al cielo y verá que... Entonces, em, ese proceso lo viví de enamorarme de los libros, pero de una manera muy natural, ¿cierto? Sin esa obligación. Y en la normal superior, que es donde yo estudio el bachillerato, pues allí había profesores muy comprometidos con la lectura. La profesora Gladys Eufemia, por ejemplo, tenía un plan lector donde a uno lo dejaba escoger el libro, conversábamos en torno al libro. Entonces también fue un proceso muy bonito y natural. Más adelante con el profesor Rodrigo Uribe, a través del teatro, yo fui parte del grupo de teatro del colegio. Y él también tenía como un plan lector muy bonito en las horas de descanso, donde podíamos leer, además que la normal superior acá en Pamplona es campestre, entonces sacábamos los libros para leer en el pasto, al aire libre, era muy, muy cercana a la lectura y siempre tuve esa experiencia bonita de que me acerqué a la lectura de manera natural, de manera tranquila, sin la imposición del libro, digámoslo así. Bien, y luego de estudiar contaduría, importante eso que mencionas, y esa pregunta es para después sobre la educación, ¿no? Un poco de eso de la imposición. Mira, sobre después de te decides a escribir. ¿Cuándo fueron tus primeros textos que tú escribías y dejabas eso allí guardado, y como con timidez? Si fue en el colegio o fue ya en la universidad. ¿Y cuándo te decides a que te lean, no? Ya dices, bueno, voy a empezar a publicar eso. Bueno, en ese proceso yo tenía un cuadernillo donde escribía poemas, donde escribía cuentos, digamos, iniciales, que la profesora Flor Delia Pulido, que es una autoridad en literatura acá en Pamplona, pues los leía, me corregía, ¿cierto? Pero pues no era nada publicable. Y como a mí me gustaba tanto el tema de la lectura y de la escritura, pues yo seguía escribiendo esos textos, ya digamos que formalmente en el taller Rayuela, donde se podían leer en público, donde los otros compañeros también hacían aportes, críticas literarias, pues ahí empezaba uno a pulir los textos. Pero ya cuando tenía un manojo de poemas reunidos, yo decidí publicar un libro en el 2007, que es un libro muy corto además, que se llama Al otro lado del asfalto, y con ese librillo entonces yo me fui al Festival de Poesía de Cúcuta, que se llama Respira Poesía, y me dieron la oportunidad de ser invitada en mi primer festival, Isaías Romero y Saúl Gómez Mantilla, que también pues son escritores del departamento muy reconocidos. En aquella época yo estaba empezando, entonces hacer esa lectura y ese apoyo que yo recibí de ellos, de permitirme estar en el festival, de contactarme con otros escritores, era un festival internacional, entonces estaban escritores de Ecuador, de Argentina, de Perú. Los mismos escritores ya reconocidos del departamento le permiten a uno también formarse como escritor, escucharlos a ellos, le permiten a uno encontrar esa autocrítica, mejorar, porque definitivamente un escritor tiene que leer y escuchar mucha poesía. Pero eso Eh, de, listo, tú decides publicar, pero fue ya con el aval de alguien, o sea, alguien te dijo, publica esto, esto ya está listo. Eh, ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo surge, no? Bueno, sí, yo había pasado ese libro por algunos lectores y un profesor de la filosofía de la universidad, quien es el que me hace el prólogo del libro, dice que sí que vale la pena publicar esos textos, entonces por eso lo hago, él es el que me motiva. Y empiezo, y digamos también la juventud, ¿no? Yo tendría 22 años, y la juventud uno se arriesga y no le tiene miedo a la crítica ni miedo a nada, entonces también uno se arriesga con sus primeros textos, ¿no? Pero Y no, el hecho de sí, para alguien de 22 años es muy emocionante. sí, pero no todos, no todos son arriesgados, ¿no? A muchos, pues todavía no les falta que como ese empuje, como esa determinación de
demostrar, ¿no? Eso que han escrito. Y precisamente quería preguntarte es, ¿quién dice que está bien? O sea, se necesita de un especialista que te dé como ese aval, ¿no? O sea, el que escribe y decide publicar tiene que supeditarse al aval de, digamos, puede ser de la editorial o de otra persona de una voz con autoridad. Y qué tan determinante es eso para el que lo escribe? Porque a veces te pueden cambiar la idea o te pueden cambiar algunas cosas. Bueno, en mi caso, yo tuve, digamos que un poco de suerte también, porque en la literatura, pues yo siempre creo en la disciplina, en la perseverancia, en el trabajo, pero también en la vida uno necesita un poco de suerte. Y en esa época en Pamplona había una editorial que se llama Java. Entonces, ya con el prólogo del profesor de filosofía, me fui a hablar con el editor y le presenté mis textos y da la casualidad que a él le gustan los textos y me dice, sí, yo le publico y lo publicaron por cuenta de la editorial. Fue un tiraje pequeño, pero pues digamos que para mí en ese momento era muy importante tener mi libro porque ya llevaba unos 3 años escribiendo, corrigiendo esos textos, entonces es importante. En algunas editoriales, obviamente, se entra en discusión con el editor, ¿cierto? De pronto él lee el libro, pero dice, no me gusta este texto no está dentro de la estructura y de pronto entramos a negociar, ¿cierto? Que hay textos que no se aparecen o que se dejan para otro libro o que definitivamente no se publican. Pero eso pues ya depende de cada una de las editoriales, cómo maneja el proceso. Entonces, pero en ese primer texto yo tuve esa fortuna realmente de que la editorial aprobara los textos tal cual como los había planeado. Mira, ahora con las autopublicaciones, el publicar que hoy, pues que todo el mundo lo hace, como que no hay ese filtro, ¿no? Y entonces eso me lleva a preguntarte, bueno, se necesita de un asesor, de una voz de autoridad que diga qué va y qué no va, pero ahora publican muchos libros de toda clase y que pues dicen ser literatura, dicen que son literatura, pero antes era más complicado, ¿sí? Antes, como no había autopublicación, muchos autores se quedaban, ¿no? Muchos autores no pasaban, o esto no se va, o así como tú dices ahora, esto no se publica definitivamente. El decir esto no se publica y hoy poder hacerlo porque alguien que le hayan dicho esto no se publica, pero lo hace en una plataforma o en una manera tan fáciles que hay de publicar. ¿Crees que eso pierde la calidad en lo que leemos como literatura? ¿O qué significa hoy en ese sentido ser poeta? Bueno, no está mal las autopublicaciones. Ahorita hay una ola muy interesante de editoriales independientes porque precisamente surgen a partir de que las grandes editoriales, primero, no publican casi poesía. Y segundo, llegar a una gran editorial es bastante complejo, ¿no? Y pasar todos los filtros de la gran editorial es bastante complejo. Además que ellos pues necesitan una garantía de que la obra se va a vender, ¿cierto? Que hay un renombre o un reconocimiento detrás del autor para que se garantice un poco que la obra se va a vender. De hecho, las grandes editoriales a veces reeditan las obras de autores ya reconocidos, ¿cierto? Vivos o fallecidos, pero no se arriesgan mucho con nuevos autores. Entonces, por eso es muy importante resaltar el trabajo que hacen las editoriales independientes en el país. Hay unas muy rigurosas, ¿no? En ese proceso, pues hay de todo. Son editoriales independientes, de pronto con autopublicación o financiaciones 50-50, ¿cierto? Entonces financia el 50% la editorial y el 50% el autor. Em, pero hay unas muy rigurosas y hay que mirar, ¿no? Tienen edición, trabajo con el editor, tienen corrector de estilo, se lee la obra, se hace, digamos, como el proceso de revisar muy bien los borradores
y revisar muy bien cómo va a estar la estructura. Hay otras editoriales que no son tan rigurosas, pero pues el autor tiene que arriesgarse y mirar cuáles escoge, ¿no? Y mirarlas muy bien, porque hay otras editoriales que publican todo lo que llega, ¿cierto? Siempre y cuando el autor pues financie el 100% o pague el 100% de la obra. Entonces hay que mirarlo también porque en este mundo hay de todo, entonces hay que revisar qué editorial es más conveniente y el respaldo un respaldo de una editorial, incluso independiente, puede llevarnos a ferias del libro, a festivales, a presentaciones, que eso también hay que preguntarle a la editorial, qué tanto ofrece en el tema de visibilización del autor para la publicación de la obra. Sí, es discutible, es un tema de polémico porque hay una explosión, digamos, de literatura, de escritores y de escritoras, de publicaciones, y entonces en toda esa marea de libros, seleccionar qué leer, ¿no? Qué dar a leer, qué programas voy a aterrizar a los colegios, en mis clases. Bueno, pero eso vamos a dejarlo allí y pasemos para que nos cuentes un poco sobre cada una de tus experiencias brevemente con los libros que has escrito, ¿sí? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cómo se hace para escribir poesía? En tu caso, si tienes un método, cuéntanos un poco esa experiencia en la creación poética. Bueno, este libro, pues ya habíamos hablado del otro lado del asfalto, que fue esta publicación en el 2007. Luego hago un libro más pequeñito y más artesanal, que se llama 15 poemas rosados para violetas, un poemario que intenta ser feminista, que intenta resaltar a la mujer, pero ese se publica con 100 ejemplares, es una edición realmente corta. Y luego viene con la editorial ya Casa de Libros, que es una editorial más reconocida. em, el libro Puedo morir todos los días, que es un libro que pues ya lleva trabajado por años. Entonces, este libro pues ha sido muy importante. Desafortunadamente se publica iniciando el año 2020 y teníamos planeadas unas presentaciones importantes en la Feria del Libro de Bogotá, en diferentes ferias, y todo pues terminó siendo virtual, ¿cierto? Entonces de pronto no tuvo el impacto que yo hubiera querido que se tuviera en este libro y por eso todavía sigo, ¿cierto? Llevándolo a muchas partes para que la gente conozca el texto. Por esos días también, por ese año también teníamos un proyecto con Saúl Gómez Mantilla, editor de Épica Ediciones, donde hicimos una convocatoria para poetas mujeres de Norte de Santander y resulta que salió una colección y la convocatoria fue un éxito y publicamos un libro con esta editorial de 12 mujeres poetas de Norte de Santander en el libro Cada grieta en el cuerpo, que es un libro que también promociono mucho porque da cuenta de la calidad de literatura que se hace en el departamento y de la calidad de literatura que están haciendo las mujeres. Por acá tengo todavía, veo que está en cámara, por acá todavía tengo el de Puedo morir todos los días, ¿verdad? Porque pues además está dividido en secciones, en temáticas, que se puede hacer de esa manera, ¿no? Algunos me preguntaban cómo se construye un libro, pues uno lo puede a partir de un tema, ¿cierto? Si se quiere, o construirlo, o cuando ya tenga una serie de poemas amplios, agruparlos en una serie de subtítulos, digámoslo así, o una serie de temáticas que puede resultar interesante de esa manera para un lector. Y los temas, digamos, el tiempo de escritura, de dónde surge todo, de dónde surgen la temática de tus textos, si cada poema tiene, digamos, el mismo sentido en el sentido de que, o sea, si tiene el mismo valor o si tú le das una connotación más diferente a tus obras. ¿Cómo surge? ¿Sí? ¿Cómo surge un poema? Si es de una experiencia, si es de una situación del momento. ¿Qué tiene que ver la actualidad, los hechos actuales con tu creación? Bueno, por ejemplo, hay muchos poemas, tanto en Puedo morir todos los días, como en el libro inédito del Ruido del Fuego, que es desde donde están los poemas ganadores,
que tienen que ver con la violencia en Norte de Santander y en el país en general, ¿no? Es imposible que como escritores no nos toque o no nos duela el tema de la violencia. Entonces, muchos temas, muchos poemas surgen de ahí, de lo que me conmueve a partir de lo que estamos viviendo. Y por otro lado, también hay temas que surgen muy íntimos, muy personales, que también necesito a veces exorcizar, ¿no? Hay otros poemas que hablan de la misma creación literaria, de cómo es a veces lo complejo de crear un texto y lo complejo de sacar ese tiempo para crear un texto, porque la mayoría de escritores trabajamos o vivimos de otras situaciones. En el caso de la docencia, porque vivir de la literatura y especialmente la poesía en Colombia todavía es muy complejo. Vivir de regalías de los libros es bastante complejo, entonces nos toca sacar el tiempo. Yo lo hago, digamos, llevando una libretica todo el tiempo en mi bolso y voy anotando las ideas o los versos que van surgiendo. Entonces, cuando ya tengo un tiempo de sentarme frente al computador, esas ideas las tomo, las reviso y empiezo a pasarlas al computador y a revisar nuevamente los borradores, porque yo los dejo un tiempo en borrador para volver nuevamente a leerlos y poder hacer una corrección más objetiva. Usted sabe que uno ¿Escribes? se sale muchos de los textos, ¿no? Entonces toca dejarlos enfriar un poco para poder corregirlos. ¿Tú escribes a mano? A mano y en el computador, sí, en el momento que no tenga, digamos a mano, en el momento que definitivamente no tenga a mano el computador, entonces me toca hacer uso de la libretica. Bien, ¿y los temas salen de dónde? ¿Son experiencias? Sí, en su mayoría son experiencias o situaciones que yo veo que me conmueven, ¿verdad? Hay historias que no son particularmente mías, pero sí, sí que llegaron a mí, entonces si me conmueve, yo empiezo a hacer esos borradores de algo, algunos versos en borrador para poder, para que no se me olvide la temática y el sentimiento que tenía sobre esa temática. ¿Qué se necesita para escribir poesía? Es decir, si el conocimiento que tú tienes, el conocimiento literario sobre teoría, bueno, todo esto, si toca desprenderte de él cuando vas a escribir poemas, cuando estás en el momento de anotar ideas, de registrar versos, o si por el contrario lo utilizas ese conocimiento literario para poder crearlo, o simplemente le das rienda suelta y lo escribes. Sí, un primer ejercicio que yo hago es al estilo dadaísta y es escribir todo lo que se me venga a la cabeza sin prestarle atención si está bien escrito, si es bueno, sin prestarle atención incluso a la puntuación, realmente ponerlo rápidamente, ¿no? Escribir como en escritura automática, decían los dadaístas, para luego ya en una escritura más consciente leer nuevamente ese borrador y empezar a extraer de pronto las frases o los versos que sí podrían encajarse dentro de un poema. Pero entonces, por ejemplo, si el tema es la violencia o la mujer, yo escribo todo lo que se me va ocurriendo en torno a ese tema y luego sí ya empiezo a depurar qué ideas de ahí pueden surgir. Porque corremos el riesgo a veces si lo pensamos de manera muy académica desde el principio, si lo pensamos muy objetivamente para escribir, podemos caer en el problema de la página en blanco, ¿verdad? Si estoy pensando cada verso en un inicio, entonces podemos caer en ese riesgo. Entonces me ha servido mucho el método de escritura automática como el inicio de los borradores de los poemas. Esa escritura automática me lleva a lo siguiente, ya para ir cerrando y agradecerte por tu tiempo, esta valiosa exposición, ¿no? Este breve diálogo que queda como continuará siempre porque tenemos mucho de tela por cortar. Esa escritura automática yo he encontrado en los jóvenes, en las personas, eh, que cada vez se dificulta más porque delegamos esas funciones o esas tareas cognitivas a la IA. Entonces, la escritura automática de tener un lapicero y una hoja y empezar a escribir y a producir ideas, se dificulta porque ya nos da pereza o les da pereza a muchos
hacerlo. Y eso lo encuentro más en las instituciones. Y es que los jóvenes, en vez de pensar ellos, pues simplemente colocan el tema y la IA ya lo saca todo, el texto, lo que quieran, de lo que quieran hablar, allí ya está la IA. ¿Sí? Entonces, no sé qué piensas en cómo hacer o cómo volver al principio, al producir ideas, ¿sí? Sin apoyarnos tanto en este mal uso, porque siendo así es un mal uso. El que yo le delegue, por ejemplo, si yo tengo unas palabras de amor o un sentimiento que decirle a alguien y se lo pase a la IA para que ella me lo diga y yo lo paso, ¿dónde quedó lo que yo pienso, lo que yo siento? ¿Ya? Eso me preocupa en los jóvenes porque ellos no le dan importancia a esto casi, pero es algo que me parece que es bien importante. Bueno, la IA sí es preocupante en el tema literario y poético porque ya hay mucha discusión sobre ese tema, ¿no? Algunos, por ejemplo, autores han tomado, bueno, directamente autores, ¿no? Editoriales, entonces, por ejemplo, el tono o la estética de algún autor para escribir un libro sin el permiso del autor. Y hay una discusión ahorita sobre derechos de autor y la IA. Pero yo creo que con el tema de la IA vamos a volver más bien a lo que éramos antes, ¿no? Y lo que nos enseñaron los griegos, y son las conversaciones académicas e intelectuales. Entonces nos va a tocar reunir a los chicos en torno a una conversación sobre un tema para que, porque ya realmente un trabajo, un escrito, ya no tiene mucho sentido pedirlo porque ya sabemos que lo están haciendo con IA. Y los autores que somos de la vieja guardia, ¿verdad? Acostumbrados todavía a nuestra libreta de apuntes, vamos a estar pues con una ventaja, y es que cada vez que uno escribe a mano se genera más creatividad, ¿no? El cerebro se acostumbra a crear más, y por eso vamos, yo creo que con los estudiantes, a volver otra vez a la escritura a mano, a la entrega de trabajos a mano, a las discusiones orales, a los conversatorios, a los debates, porque la única manera de hacerlos entender que esa es la academia y el conocimiento. Y para que entiendan también la satisfacción que se siente que uno cree un texto y sepa uno que es realmente producto de la imaginación, del pensamiento y de la sensibilidad de uno mismo. Esa satisfacción no se la va a dar nunca una IA. Así es. Por eso yo trato de hacer ejercicios en clase de escritura, allí mismo, con el cuaderno y con el lapicero, como lo hacíamos en la universidad, que hacíamos Sí. ensayos en la clase. Allí mismo en la clase uno escribía y iba produciendo ideas, ¿no? A partir de textos, sí se apoyaba de lecturas, pero allí mismo escribíamos, ¿no? Como tú dices, enviar un trabajo, pues no tiene sentido, pero sí discutir y cuando se acabe la discusión, recoger una reflexión. Ajá, exactamente. Por ahí es el camino ahora. Bien, bueno, Joana, te agradecemos, ¿no? Porque siempre es muy grato hablar contigo. Y bueno, esto queda para una segunda parte y nos gustaría así terminar con la lectura de dos o tres poemas, ¿te parece? Vale. Voy a continuar con los poemas ganadores de la convocatoria. Desde el hueco de la tierra. Soy la foto en los postes, la sonrisa que no envejece, el cartel que nadie arranca. Camino entre ustedes, pero ya no me ven. Soy un rumor pegado a las paredes, un eco mojado que se escurre por las alcantarillas. Me buscaron con perros, con faroles, con la respiración entrecortada, pero ya no tengo botas, ni manos, ni frío. Me he convertido en ese hueco que pisan. Soy el polvo que los sigue hasta la puerta. Escucho las llaves, los pasos lentos, la plegaria que se escurre entre la boca. Yo no regresaré nunca. Ahora habito en la tierra desnudo, sin un ataúd que me proteja. No me busquen, soy un nombre que flota sin sombra. Y el libro, el poema que le da nombre al libro, el ruido del fuego. El fuego grita como si alguien pensara desde adentro, como si un aire invencible ardiera entre las costillas. Recita en voz baja su memoria de ramas, maderas viejas que alguna vez fueron pájaros, troncos que guardan aún el murmullo de la lluvia y el temblor de la savia abierta. El fuego susurra,
Cruje lento como un animal dormido que despierta. Ante él se rinden los huesos de la tierra, raíces, piedras, hojas secas. Todo lo que quiso ser firme se deshace en su lengua encendida, como si la muerte se confesara, cuerpo frágil de ceniza, polvo que no olvida. El fuego arde igual en el templo y en la ruina, no distingue altar de escombro, es un secreto añejo que habita en cada llama, un Dios pequeño que devora y da calor. El fuego escucha, sabe quién miente y quién llora de verdad, todo lo redime, todo lo exorciza, como un ojo encendido que nunca parpadea. Todo poema es solo el ruido del fuego cuando intenta recordar un cuerpo, callo frente a él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a todos nuestros seguidores, agradecerlos por estar allí, por su participación, por sus mensajes que nos envían y que les hemos estado pues respondiendo con normalidad en lo que transcurre y ustedes son los que hacen que el programa siga adelante. Y los esperamos para que nos acompañen el próximo domingo porque vamos a tener una invitada muy importante también de las letras y de la cultura latinoamericana. Y Joana, nos encontramos. Vale, chao. Bye.